Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Habla con Julio César Rendón de Bomberos, Surimena San Carlos de Guaroa en el Meta. Qué ¿Cómo pena que estos vamos? días no he podido estar en clases porque estábamos en una parada de una empresa y nos tocaba de 6 de la mañana a 6, perdón, de las 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, pues me perdí varias clases, pero no fue mi culpa. No se preocupen, muchachos, tranquilos. Bueno, muchachos, iniciamos en 5 minuticos, ¿listo? 5 minuticos, iniciamos. Listo, profe, listo. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, compañero. Vamos a darle 2 minuticos más a los muchachos para que ingresen y iniciamos la clase, muchachos. ¿Listo? 2 minuticos, iniciamos. Bueno, muchachos, entonces, nuevamente muy buenas noches para todos. Muy bu- Listo, profe, buenas noches.
Buenas noches, pro. Buenas noches, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio a esta nueva clase de APH. Les recuerdo mi nombre, Fabio Tamayo. Vamos a hablar o a profundizar quizá de un tema que habíamos tocado anteriormente un poco ahí como por encima, pero hoy quiero que lo profundicemos un poquito más y es sobre la cinemática del trauma. Vamos a hablar no solo de accidentes de tránsito o de accidentes por trauma, sino que vamos a aprender a leer el trauma antes de tocar el paciente, ¿cierto? Entonces, esos conceptos de cinemática es lo que permite anticipar quizá esas lesiones que el paciente o la persona accidentada pueda llegar a suceder, ¿cierto? Recordemos que en PHTLS moderno es priorizar, ¿cierto? Priorizar la atención, priorizar esas situaciones que el paciente presenta, sobre todo sobre los mecanismos de lesión, las transferencias de energía que se puedan presentar y sobre todo que nosotros como APHs tengamos esa sospecha clínica anticipada antes de llegar a atender el paciente, la sospecha que nosotros podamos tener. Recordemos que nosotros siempre vamos a hacer atención inicial y sobre Buenas todo lo noches, que va a sopesar ahí es, buenas noches, lo que va a sopesar ahí es la atención inicial, ¿cierto? El APH experto siempre va a comenzar a evaluar desde que observa la escena. Siempre vamos a llegar a la escena observando la situación y pues ya podemos irnos imaginando, dependiendo lo que observemos, lo que pueda llegar a tener el paciente, ¿cierto? Entonces, esos fundamentos de la cinemática del trauma es explicar esa cinética, esa transferencia de energía, eh, que hablándolo matemáticamente es masa más velocidad, ¿cierto? Recordemos que a mayor velocidad, ¿cierto? A mayor velocidad, más transferencia de energía es y quizá más lesiones puedan tener. Esto también aplica para objetos cortopulsantes o heridas con armas de fuego, ¿cierto? Recordemos que no solo atendemos accidentes de tránsito, sino que podemos encontrarnos cualquier tipo de situación en la que se genere un trauma, un golpe, una herida, cualquier tipo de situación. Entonces, masa más velocidad quiere decir que a mayor velocidad, mayor transferencia de energía, ¿cierto? Entonces, ejemplos que puede hacer, motos, accidentes en moto, accidentes en vehículos, atropellamientos, caídas de vehículos en movimiento, caídas de superficies altas o situaciones que se presentan laboralmente por transferencia de energía de golpes con objetos contundentes, aplastamiento, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es quizá lo que nosotros, lo que quiero que hoy profundicemos, entendamos, hablemos y sobre todo que los objetivos de la clase es que comprendamos que la transferencia de energía en el trauma pueden ser efectos graves, también pueden ser efectos biológicos, pueden ser muchas situaciones que puedan presentar, sobre todo los mecanismos con los que se puedan presentar este tipo de situaciones, ¿cierto? Según el tipo de impacto, según el tipo de lesión, según el tipo de objeto, y la idea de nosotros o de este tipo de la cinemática es poder predecir lesiones críticas o poder atender lesiones críticas que se puedan presentar antes de contacto con el paciente o la evaluación que vayamos a presentar o la situación que vayamos a atender, podamos observarla y mediante esa observación nosotros podamos tener una mejor apreciación de lo que pueda llegar a suceder con el paciente. Entonces, ¿qué es la cinemática? Pues esa relación de causa y efecto, esa relación del evento que se presenta, ¿cierto? Que nosotros lo podemos analizar, determinamos qué tipo de lesiones pueden haber resultado dependiendo de las fuerzas. Recordemos que en el momento de los impactos, sobre todo con los vehículos motorizados, ¿qué es lo que protege a un motorizado de un impacto? Digamos, un impacto frontal de un motorizado con un vehículo. Recordemos que el vehículo tiene unas latas, una estructura, una cabina que puede proteger, ¿cierto? Pero en una moto, ¿qué es lo único que nos protege en una situación de caída? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿No se ibas a decir algo, Miranda? Como dice Profe, Suso, señor instructor. pues lo protege el casco. Sería lo único que nos podría proteger y muchos de los que quizás andan en moto, no lo digo por mí, soy El motociclista casco. y lo único que lo protege no es el casco y muchos ni siquiera lo utilizan o utilizan cascos que no tienen ningún tipo de lesión. Gracias, Esmeralda. Díganos, Henry, buenas noches. Profe, como dice Suso, el chasis de la moto es el paciente que va ahí. O sea, Exactamente. el casco lo único que hace es a usted protegerle la cavidad craneana. Incluso en algunos casos el mismo casco puede lesionar cervicalmente, ¿no?
Eh, Exactamente, la gente tiene el mal concepto de que se pone un casco y el casco lo va a salvar. No, el casco le reduce la lesión cerebral, pero otras partes del cuerpo no. Incluso aquí en Bogotá ahora usted ve la gente que anda motorizada de gas natural, de la empresa eléctrica, que les han puesto como unos airbag, unos chalecos airbag, que en el momento en que son expulsados de la moto, los chalecos se inflan para reducir alguna clase de impacto, ¿no? Botas, exacto. entre otros. Pero en realidad en un impacto fuerte, quien va a recibir la desaceleración va a ser el cuerpo, señor instructor. Muchas gracias. Exactamente, muchachos. O sea, nosotros, los que utilizamos moto o tenemos el vehículo motorizado, sabemos que la protección es lo más importante en ese tipo de situaciones. Muchas veces minimizamos este tipo de acciones y nos damos cuenta de que en un impacto con un vehículo, una caída, lo que sufre es bastante. Por eso, pues, la utilización de prendas de protección es muy importante para la parte de los motociclistas. Entonces, aplicando la cinemática del trauma, sabemos que cuando vemos un accidente de tránsito en el cual está involucrado un motociclista y quizá el ámbito en el que vamos a llegar a atender a ese paciente es muy amplio, es decir, el accidente se ve fuerte y severo, sabemos que vamos a tener una atención de atención prehospitalaria bastante severa o que quizá ese paciente tuvo unas lesiones de consideración. Entonces, aplicando la cinemática del trauma es, en la relación de causa y efecto es el causante de la lesión, el accidente o todo lo que conllevó a esa situación. Al observar la escena, vamos a determinar que ese accidente nos va a conllevar a un análisis muy profundo de la situación. Es muy diferente quizá en la atención de vehículos, de un choque entre vehículos automotores, automóviles, ¿cierto? Que quizá hay una barrera, que son las latas del motor, la parte frontal, los airbags que ayudan en la absorción de los impactos y muchas otras cosas, y quizá la escena, a pesar de que los accidentes de tránsito con vehículos motorizados, perdón, automotores también se presentan lesiones bastante considerables, pero quizá minimiza un poco la parte de la afectación de lo que tiene que conllevar con la anticipación de la escena. Es decir, nosotros podemos predecir, ¿cierto? Mediante la visualización, lo que quizá nos vayamos a encontrar en ese tipo de situaciones con los accidentes, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos lo que les hablaba ahorita, a mayor velocidad, mayor energía de transferencia, ¿cierto? En el impacto. Entonces, más o menos hay una correlación, ¿cierto? No sé si Henry me puede corregir acá un poco en esta parte, que un vehículo que es un vehículo, va uno en un vehículo y se accidenta a 40 kilómetros por hora, la velocidad promedio de Qué 40 pena, kilómetros profe, es que el no le doble había de donde puesto corremos cuidado, si es que me estuviésemos. encuentro en el domicilio. Tranquila, mira, no te preocupes. Entonces, generalmente la transferencia de energía en un accidente de Profe, que tránsito a qué 40 pena kilómetros. que es que estoy en el domicilio. Listo, Esmeralda, tranquila, no te preocupes. Entonces, recordemos, muchachos, que esa transferencia de energía a 40 kilómetros por hora generalmente es al doble, ¿cierto? O sea, el impacto se va a sentir como si fuese un impacto a 80 kilómetros por hora. También influye mucho el tipo de vehículo y todo lo que conlleva, ¿cierto? Entonces, recordemos, a mayor velocidad, ¿cierto? Siempre es al cuadrado. El aumento generalmente es al doble de la velocidad o cuadruplica o triplica la energía, ¿cierto? Y la transferencia al cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, a pesar de que es de piel, que es de vasos sanguíneos y huesos, es bastante resistente ante los impactos. Por eso uno muchas veces se impresiona de ver esos accidentes en los que están involucrados eh, niños, ¿cierto? Y vemos que en los accidentes de tránsito el rebote o el impacto generó que el niño fuera expulsado 20 metros, 30 metros. He visto accidentes de tránsito en los que llevan niños en motocicletas y el niño sale expulsado. Y esos niños generalmente, si no tienen un golpe, un trauma craneoencefálico muy severo, las lesiones óseas en miembros superiores e inferiores a veces se minimizan mucho por la elasticidad de los huesos de los niños, ¿cierto? ¿Sabían eso? Ya en los adultos es un poco más diferente por el fortalecimiento, pero la elasticidad en los huesos de los niños es bastante diferente referente a los adultos. Entonces, lo que quería más o menos hacerles caer en cuenta un poco, esto de que entremos en detalle con casos clínicos reales, es que esos golpes, esas transferencias de energía siempre van a ser al doble o al triple dependiendo de la velocidad. A mayor velocidad, mayor transferencia de energía,
en los impactos que se puedan llegar a presentar, ¿cierto? Entonces aquí vemos, para que profundicemos un poquito, los tipos de energía en el trauma, ¿cierto? Puede ser energía mecánica, y eso, la energía mecánica es los causados por impactos, por accidente, ¿cierto? Esos, los golpes como tal o los impactos como tal que pueden ser generados mecánicamente sobre el vehículo, sobre el carro, sobre la bicicleta, sobre la patineta, o pueden ser causados también por traumas ocasionados por objetos que van volando, objetos por golpes con objetos contundentes. Diego, buenas noches, ¿nos ibas a decir algo? Profe, buenas noches. Qué pena una pregunta. ¿La clase se está grabando? Sí, señor, la clase se está grabando, todas las clases quedan grabadas. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, la energía puede ser mecánica, como les decía, por tipos de lesiones. Juan Pablo, buenas noches, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe, es más, esto es tan, digamos, tan peligroso el tema este de las velocidades y todo eso y la simétrica y toda esta situación, de que un vehículo va a 50 kilómetros por hora y el otro viene a 50 kilómetros por hora y en el momento que se chocan van a 100 kilómetros. Eso da un resultado de 100 kilómetros. O sea que si el otro viene a 30 o 50, eso va a ser el total, 80 o 100 kilómetros. Ese impacto, el efecto latigazo y todo eso, la persona que vaya, si no lleva cinturón y es así lleve cinturón y haga lo de los equipos de airbag y todo lo demás, va a sufrir mucho el cuerpo, que el cuerpo no está diseñado para aguantar esos impactos. Gracias, profe. Exactamente, eso es muy cierto. Los impactos, así sean a baja velocidad, pues van a generar unas lesiones contundentes, sobre todo por la transferencia de energía, el aplastamiento, el efecto látigo, que ya ahorita adelante vamos a ver las causas, las posibles causas que pueden ocasionar dependiendo del tipo de impacto, pero es importante que también, y gracias Juan Pablo, entendamos esta parte y es que siempre el exceso o los excesos de velocidad en los accidentes de tránsito van a generar situaciones diferentes y ahí es donde nosotros como APHs tenemos que observar la situación y siempre ir pensando en ese tipo de lesiones que puede causar el paciente, sobre todo internas. Hablábamos de la energía mecánica, que es la causada por el movimiento, por el trauma, ¿cierto? La energía térmica, que es la causada por calor extremo, ¿cierto? Que pueden producir daños tisulares, daños en la parte de las superficies de la piel, quemaduras por fuego, líquidos calientes o vapor. También pueden ser los análisis que yo puedo observar en el accidente. Llegué del accidente, el vehículo transportaba líquidos inflamables, el vehículo se incendió, cualquier situación de energía térmica también causa lesiones, ¿cierto? Energía eléctrica, cuando hay situaciones en las que el vehículo tumba postes de energía y están los cables energizados, los cuales pueden producir electrocuciones. Henry, ¿nos ibas a decir algo? Sí, señor profe, qué pena interrumpirle. Otra lesión, digamos, de intercambio de energía térmica es cuando el motociclista se arrastra por el asfalto y, digamos, eso es una lesión que la gente no entiende cuando va en pantaloneta lo grave que es, ¿no? Por la fricción se generan quemaduras de tercer grado, incluso Sí, quirúrgicamente de cuarto grado, que involucran incluso huesos por la fricción entre el cuerpo y el asfalto, ¿no? Entonces, esa es exactamente. otra lesión ahí como que uno minimiza, pero digamos, yo he atendido muchos pacientes con quemaduras por fricción muy, muy graves. Exactamente, Henry tiene toda la razón, las famosas raspaduras, las raspadas, que son las laceraciones por fricción, que en muchas ocasiones terminan hasta en injertos o terminan en ese tipo de derivamientos fuertes que hay que hacer para poder controlar sobre todo la parte infecciosa y sobre todo la parte reconstructiva de la piel. Esas raspadas o laceraciones o quemaduras por fricción son bastante severas en cuanto a tensión. Generalmente, siempre que nos caemos, nos raspamos, nos laceramos, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de una quemadura por fricción, que es cuando el cuerpo completamente roza completamente la piel, el piso, conlleva lesiones bastante delicadas. Siempre recomiendo que en la parte de motociclistas se utilice ropa adecuada para este tipo de situaciones. Yo he visto hasta mujeres andando en sandalias, en motocicletas, en chores, chorcitos o hombres en pantaloneta, como dice Henry, no con un calzado adecuado y las lesiones que se causan por este tipo de situaciones son bastante grandes. Dime, Henry.
adicionalmente, mire que dentro de la labor de los rescatistas está lo de la prevención, ¿no? Como usted bien lo decía, y con lo que hemos trabajado en todo lo del plan de seguridad vial incluso, es importante y pertinente hacerle entender a la gente que la seguridad, digamos, en las motos es más que un casco, ¿no? Porque la gente como que asocia la seguridad a su casco. Y hay veces el casco tiene que ser a la medida de la cabeza de uno. El casco es acorde al precio, ¿no? La gente compra una moto de 20 millones y un casco de 100.000 pesos. No, yo compraría el casco de 20 millones y la moto de 100.000 pesos porque el precio es acorde a la resistencia que tenga el equipo, ¿no? Entonces, Totalmente. yo creo que una de las labores importantes y digamos gracias por toda la capacitación que nos ha dado, profe, es que también, a pesar de que nosotros respondemos emergencias, deberíamos generar una cultura preventiva, en especial en ciertos lugares de tierra caliente donde los motociclistas son como muy folclóricos, ¿no? En últimas, ellos son los que se lesionan, ¿no? Y yo siempre he dicho que Exactamente. de un trauma craneoencefálico severo a uno leve hay un tramo grandísimo, ¿no? Sí, mira que ya como Henry toca el tema en cuanto a la prevención, yo siempre le pregunto a la gente en los momentos de capacitaciones que he hecho de primeros auxilios, he tenido la oportunidad de hacer capacitaciones de seguridad vial. Siempre le pregunto a la gente quién tiene motocicleta y todos levantan la mano. Yo tengo motocicleta, les pregunto, ¿qué celular tienen? Unos dicen, no, yo tengo el iPhone, yo tengo no sé, el Huawei Piura, bueno, los de última tecnología. Y uno los ve con muy buenos celulares. Y les pregunto, ¿cuánto cuesta su casco? ¿O cuánto le costó su casco? Y dicen, no, mi casco me costó 150.000, 200.000 pesos. Y nunca ven, lo que decía Henry ahorita, esa priorización en cuanto a que la protección del casco o la protección que yo voy a tener con mi implemento de seguridad, que es el casco en motociclistas, conlleva algo muy grande, ¿cierto? No es por el valor, no es por la marca, ni que sea GB, ni que sea, no sé, Nolan o cascos de muy buena, de una alta gama, sino es la protección que ese casco me va a brindar en mi cabeza en el momento de un accidente, de un trauma. Uno no se va a accidentar o dice, no, es que la moto es de alto cilindraje o la moto de medio cilindraje. En una moto pequeña, 30 kilómetros por hora, simplemente un golpe directo en la cabeza puede generar un trauma craneoencefálico grave, ¿cierto? Severo. Y ese trauma craneoencefálico lo tuvo en una moto, en una Chapi, en una B80, bueno, no sé, en la moto que sea, en una moto pequeña, hasta esas motos eléctricas que hasta sin casco los ve uno por ahí por la calle, pueden generar un impacto y ese impacto puede generar un trauma craneoencefálico. Entonces, como decía Henry, la prevención es importante y sobre todo ser conscientes de que ese casco que yo me voy a poner es lo que único que me va a proteger en el momento de una caída. Entonces, es importante que reevaluemos un poquito acá los 30 que estamos en la capacitación. Si yo utilizo motocicleta, ¿qué tipo de implemento tengo y qué tipo de casco tengo? Entonces, eso es muy importante tenerlo. Hay cascos certificados que no son tan costosos y que realmente pueden ayudar a una mejor protección. Continuamos entonces, muchachos. Energía eléctrica, pues la parte de electrofusión. ¿Quisieras decir algo, Esmeralda? Dime. No te escuchamos bien, Esmeralda. Profe, ya que tocó el tema, eso sí, es que yo tuve un compañerito que él se subió a un poste de la luz y pues falleció. Sí, ¿Me escucha? sí, Hola. dime. ¿Me Bueno, escucha? vemos a Esmeralda. No la escuchamos muy bien, Esmeralda. Si quieres, ya ahorita te damos paso. Ahora sí, ¿me escuchan, profe? Ya, dime. Pues yo sí tuve un compañerito que él falleció, que lo cogió la luz, lo cogió la energía, y yo quería saber, listo, lo mató la luz, ¿sí? ¿Cómo queda el cuerpo después que lo coge una descarga eléctrica de, por ejemplo, de 300 joules o 400, porque es dependiendo la energía? Bueno, Esmeralda, para responderte la pregunta y para que los compañeros entiendan, la energía eléctrica o la electrofusión como tal, que afecta al cuerpo, he visto casos o he atendido casos en que 12.000 voltios, 13.000 voltios, hay una electrocución con 12.000 voltios y la energía eléctrica generalmente tiene una particularidad que ella entra y busca la salida. Si ese
esa corriente no afecta directamente órgano vital como corazón, pulmones, corazón y pulmón más que todo, la parte cerebral, a veces, en ciertos casos, hasta esa electrocución, el paciente puede sobrevivir. Ya el impacto por la caída de la altura es lo que quizá a veces afecta mucho más la parte de la situación. El impacto más no la electrocución. También 110 voltios pueden matar a alguien dependiendo si esa persona tiene una patología cardíaca y los 110 voltios le ocasionaron un paro cardiorrespiratorio. Eso es relevante, porque he atendido casos de 12.000 voltios, como he atendido casos de 110 voltios y simplemente por 110 voltios se puede morir. Entonces, la energía eléctrica, el corrientazo como tal, es la afectación que tenga en el momento de entrada y salida. La electrocución es muy grave, afecta muchas cosas, muchos órganos vitales, dependiendo también el tiempo de la exposición a la energía eléctrica y la cantidad de voltios también afecta, si es corriente alterna, si es corriente continua. Esos son muchos factores que implican, pero la electrocución es algo difícil de atender, sobre todo en la parte en la que si el cuerpo aún está adherido a la energía eléctrica, la atención va a ser muy difícil porque, pues, acuérdense, el egoísmo del primer respondiente es primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cierto? Entonces, para que más o menos entendamos, hay personas que por cualquier tipo de descarga eléctrica pueden fallecer, el trauma también los puede matar, muchas cosas pueden pasar en una descarga eléctrica, la descarga eléctrica en altos voltajes también genera quemaduras, entonces, a diferencia de esta parte, lo que favorece o desfavorece es la cantidad, el tiempo y sobre todo la afectación de órganos o pues la quemadura como sí. Dime, Henry. Muchísimas Profe, gracias, profe. profe, incluso mire que ahora con los vehículos híbridos y eléctricos, digamos que cambia totalmente la forma de abordaje inicial en un rescate vehicular, ¿no? Eh, uno tiene que tener cuidado cuando ahora va a ser una estricación del vehículo, en dónde va a ser el corte, dónde están ubicadas las baterías del vehículo, dónde están ubicados, digamos, todos los conductores del vehículo, porque pues puede haber una descarga eléctrica que pues genera lesiones sobre los rescatistas, ¿no? El, Exactamente, Henry, sí, así es en la estricación vehicular en vehículos eléctricos. Yo estoy a punto de hacer una actualización referente a esto porque recordemos que los vehículos eléctricos almacenan energía eléctrica y esa descarga puede ser bastante severa. Además que el riesgo de estallido o incendio por las baterías de litio o las baterías de almacenamiento es extremadamente alto. También recordemos que las baterías, el almacenamiento de energía, la producción de fuego es extremadamente alta. Entonces, Henry, muy bien por el aporte, importante tenerlo en cuenta. Mao, lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches. Yo estuve en entrenamiento con Auteco sobre esos vehículos eléctricos. Esas baterías tienen 800 voltios. No más los guantes para esa exposición valen como 1.500.000. Solo los guantes. Imaginémonos y eso. Ahí nos explicaban cómo teníamos que abordar un vehículo de esos para poder cortar la energía de las baterías. Pero no, eso es, aún ellos que todavía no habían tenido accidentes con esos carros, todavía no sabían cómo abordar. Sí, gracias, Mao. Ahorita en Colombia aún se está tratando de implementar, pues ya la llegada de los vehículos eléctricos es un hecho, motocicletas eléctricas, vehículos eléctricos, y eso va a generar una nueva atención para la parte de atención prehospitalaria porque el riesgo es muy alto. Andrés, buenas noches, ¿nos ibas a decir algo? Muy buenas noches para todos, sí, señor. Pues ahí para complementar lo que dicen los compañeros, nosotros hemos evidenciado ya por parte de bomberos y ya por parte de comité de emergencias acá en el autódromo que cuando vienen acá los carros a apagarlos ya es muy complicado. A pesar de que el compuesto y el extintor existen desde hace ya bastante tiempo, para poder contenerlo. Pero solo las baterías de lo que son patinetas, monopatines y bicicletas eléctricas. Pero al momento para un carro con tanta carga de batería
que hay veces es dimensional porque son 6 a 8 baterías de litio sobrecargadas en todo el centro del vehículo, justo al costado izquierdo del paralbe, que es uno de los postes más fuertes al momento de hacer la estricación vehicular. Entonces decíamos nosotros, ¿y cómo lo apagamos? Ahí sí vulgarmente, bote el carro al agua y que el carro se termine de consumir o que se inunde de agua, pero eso por más que usted le bote agua al carro, el compuesto así como tal, es permiculita, se llama así. Lo que hace es contener la batería como tal y no dejar que se sobrecargue ni que se radee al momento de accionarlo. Pero pues desafortunadamente es un extintor demasiado raro y pues por el momento que yo lo haya visto, no lo he visto y es complicado conseguirlo según lo que nos han dicho a nosotros. Exacto. Gracias, Andrés. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, profe. Primero, con el tema de la energía que dice la compañerita ahí, del compañerito pues que sufrió una descarga. Yo en el batallón tuve un caso de un soldado que lo cogió una línea y lo cogió y le reventó las venas. Reventó venas y lo soltó, pero pues una vez hubo una hemorragia tremenda, casi se muere el soldado y quedó muy mal. Quedó con unas quemaduras muy graves y aparte de eso el sistema nervioso del muchacho sufrió porque él quedó todo tembloroso, él no quedó bien. Entonces la persona que la llega a coger la energía, eso es bien complicado. Sí. Sobre el otro tema de los carros eléctricos, yo tuve pues una emergencia por volcamiento de un vehículo por acá por la vía Condinas, un volcamiento de un vehículo eléctrico y pues cuando llegamos pues logramos sacar a las personas que estaban adentro, pero esos vehículos tienen un proceso especial, ellos tienen un sistema que aísla el sistema de energía del motor, porque es que hay uno que vienen híbridos. Entonces sí. Hay un sistema de aislamiento y tienen unos cables de color zapote que atraviesan el vehículo por la mitad siempre va ese cable. Entonces, si usted de pronto no ha aislado el vehículo y llega a cortar ese cable, Dios mío, se prende ese vehículo y eso toca es aislar la zona, acordonarla y esperar que eso se consuma, porque eso no hay cómo apagar eso. Eso usted lo puede, es un vehículo, eso usted lo puede meter, sumergir en una piscina y eso está hirviendo en la piscina. Eso no es, de pronto lo que va a evitar es las explosiones, porque él comienza a explotar y a mandar baterías por todos lados y es una situación, hay que contenerlo con espuma y todo eso, pero el resto todavía no hay. Cuando llegó la aseguradora por el vehículo, profe, pues yo entregué la escena, llegó policía de tránsito, iba a entregar la escena, entonces llegó la aseguradora y me dijo, no, usted hágame el favor, no se vayan a ir, porque en el protocolo de las aseguradoras debe estar una máquina de bomberos para el movimiento de ese vehículo y subirlo a la cama baja. Si no está bomberos ahí, ellos no hacen ese movimiento. Entonces ya hay unos protocolos, pero aún los falta mucho con el tema para enfrentar un accidente de eso. Ahora que se prenda un vehículo, eso es bien complicado. Hay que aislar la zona, acordonarla y con espuma y tratar de controlar, porque es que apagarla es muy difícil. Lo único que hay por ahora es una lona que vale como 30 millones de pesos, que se la pasa uno por encima al vehículo y eso pues hace como especie, sofoca el fuego en ese momento, ya, le quita el oxígeno, pero de todas maneras eso, y esa carpa no sirve sino para un vehículo, ya, de ahí ya, y se fueron los 30 millones de pesos, entonces eso es bien complicado. Más que el carro. Listo, Sí, Pablo, muchas gracias. Gracias, profe. Entonces, muchachos, vea que tenemos varias opiniones referente a esto y importante que aprendamos de las personas que están trabajando directamente con bomberos y tener mucho cuidado porque he visto casos aquí en Colombia y he visto casos ya, he leído bastante del tema referente a la atención en vehículos eléctricos y es bastante complicado. Continuamos, muchachos, también con la parte química. Recuerden que también hay quemaduras o tipos de energía química que pueden ocasionar lesiones fuertes, quemaduras, sobre todo en la parte química o inhalaciones
en la que también podemos evaluar, y sobre todo nosotros como APH, en el momento de llegar a la atención de este tipo de situaciones, evaluando y atendiendo todo lo que tiene que ver con la cinemática del trauma, lo que podemos analizar visualizando si vemos un derrame, si vemos que es un vehículo que transportaba algún tipo de químicos, qué tipo de químicos, si es por inhalación, si es por tacto, si es por muchos tipos de cosas, que también es importante, y el tipo de lesiones que nos vamos a encontrar en los accidentes o accidentados, en las personas que desafortunadamente tuvieron la parte del accidente, y sobre todo cómo vamos a abordarlo y cómo vamos a protegernos nosotros. Entonces, las fases del impacto, porque pasemos a la siguiente diapositiva, en PHTLS, entonces, primero, pues el impacto del vehículo, ¿cierto? El objeto externo genera un movimiento en el cual impacta, ¿cierto? Se detiene el movimiento cinemático del vehículo que iba en movimiento, ¿cierto? Esa energía se disipa a través de la deformación del vehículo, que puede estar que la persona esté interna en el vehículo, esa deformación afecte también los miembros inferiores, superiores, torácicos, abdominales, craneales del paciente, y también esa deformación del impacto puede afectar seriamente el cuerpo, ¿cierto? Entonces, la estructura metálica de madera o lo que conlleva también afecta, ¿cierto? Como la parte 2 está el impacto del cuerpo, el ocupante va en el vehículo se accidenta, sea moto, lo que sea, y el objeto, que en este caso sería el cuerpo, va a seguir moviéndose a la misma velocidad original a la que iba, ¿cierto? Entonces se golpea contra las estructuras internas, ya sea vehículo, volante, tablero, las personas que atrás, que generalmente casi nunca utilizan, nunca utilizan el cinturón de seguridad en la parte trasera, y esto también afecta mucho en la parte del movimiento. Entonces, si no utilizan el cinturón de seguridad, el impacto interno va a ser mucho más fuerte, salen expulsados, o bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso también afecta muchísimo la parte de cinemática del movimiento, ¿cierto? Y esos impactos generan lesiones en los órganos internos, ¿cierto? Los órganos internos chocan con las paredes de las cavidades torácicas, muchas cosas pueden suceder referente a eso, y esto afecta entonces en la cinemática o la triple colisión: impacto del vehículo, impacto del cuerpo, y la parte de los órganos internos se conoce como triple colisión. Es decir, se generan situaciones iniciales del impacto, el cuerpo impacta con lesiones externas, y los órganos en la parte interna también afecta todo lo que tiene que ver con lesiones internas, para muchas situaciones que conllevan este tipo de lesiones. Entonces, intentamos este tipo de momentos de la triple colisión, la triple impacto, que es análisis, siempre es un análisis de lo que tenemos que pensar de la cinemática del trauma para la atención en PHTLS. Cuéntanos, Henry. Profe, incluso mire que según la velocidad a la que vaya el vehículo, incluso teniendo los cinturones de seguridad, puede haber lesiones con el mismo cinturón de seguridad por la desaceleración que se genera en el momento del impacto, ¿no? Incluso el mismo impacto de los airbags puede generarle a uno lesiones, ¿no? Porque es Claro que que sí. la gente como que entiende que si lleva el cinturón y tiene airbag, va a salvarse de cualquier impacto, y digamos que, como usted bien decía al inicio, la velocidad es la que marca la pauta para las lesiones que van a tener los ocupantes de un vehículo, ¿sí? A mayor velocidad, mayores daños, y siempre va a multiplicarse, ¿no? Usted bien lo decía con la fórmula de energía, que a mayor velocidad se va a multiplicar la lesión que va a tener cada ocupante, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta que me parece excelente que usted nos haga caer en cuenta es que dentro del sistema comando de incidente a uno le explican que uno va a la emergencia desde el momento en que lo activan. Entonces la información que le da uno al despacho es muy importante, porque bien usted decía, 2 motocicletas involucradas en un impacto con una tractomula. ¿En dónde? En una autopista. Entonces, hay alta velocidad, ya sabemos que hay una masa grandísima que es la de la tractomula, y ya sabemos por lo menos que vamos a encontrar 4 lesionados por la moto, o sea, por los ocupantes de las motos. Entonces, mire que hay bastante información en lo de cinemática del trauma, y eso ayuda en el tema que usted nos decía de predecir las lesiones del paciente. Muchas gracias. Exactamente. Gracias, Henry.
Mire que importantísimo, la antítesis positiva de la triple colisión es simplemente analizar que antes simplemente llegábamos al accidente y analizábamos, sí, se fracturó una pierna, pero las lesiones, el mecanismo con el cual tuvo esa lesión influye también muchísimo. Entonces, este tipo de mecanismos de colisión también influye muchísimo en la cinemática, en lo que yo tengo que analizar para el momento de la situación del impacto, ¿cierto? Si es un impacto frontal, si el vehículo se dio de frente, ¿cierto? Entonces el desplazamiento del ocupante puede ser hacia arriba, puede ser por encima del volante, puede ser hacia abajo, puede ser por debajo del tablero, puede ser expulsado por la misma fuerza del impacto, lo que pasa con los niños cuando van en la parte trasera, en la parte delantera, perdón, que pueden salir expulsados por el panorámico o el golpe frontal por la no, no la completa sujeción del cinturón de seguridad también impacta, por eso muchísimo, por eso los niños siempre tienen que ir en la parte trasera, en las sillas especiales para eso generalmente, si se cumple o no se cumple, pues ya depende de cada persona, pero es importante que tengamos en cuenta la visualización de esto. Si es un impacto lateral, ¿cierto? Esa intrusión directa de la comportamiento de la energía, el impacto lateral, cuando el vehículo se va lateralmente por, digamos que por efectos climáticos o de vía lisa y impacta lateralmente, la parte del comportamiento o la afectación de las lesiones pueden ser diferentes, la tórax, el abdomen, la parte de parte lateral, ¿cierto? También cuando el impacto es trasero, como decía ahorita el compañero, el efecto látigo, cuando el impacto es trasero, que es cuando hay la lesión cervical. Entonces ahí, si yo vi que el impacto fue un vehículo que estaba parqueado con 5 ocupantes, llegó otro vehículo y lo impactó por la parte trasera, los ocupantes pueden tener una lesión cervical. Entonces yo ya analicé esa situación y sé que la atención de ese paciente puede tener una lesión cervical el paciente. Entonces el análisis cefalocaudal del paciente debe ser mucho más arraigado a eso que yo ya estoy observando, ¿cierto? O cuando hay volcamiento del vehículo, esos volcamientos, digamos que están metidos todos, puede ser lateral, frontal, trasero, el vehículo rueda o el volcamiento también influye muchísimo en la situación en la que vamos a decir. Lo que decía el compañero ahorita, bombero, que atendió el volcamiento de un vehículo eléctrico, hicieron la extracción de los ocupantes. Entonces, eso es importante tener en cuenta en esos mecanismos de colisión para poder analizar la situación de las posibles lesiones que pueden llegar a presentarse en los impactos. Entonces, si es un impacto frontal, ¿cierto? Ya para que hagamos un poco de énfasis en esto. Miguel, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, profe, para también aportar ahí en la clase. En esos impactos también se producen aplastamientos. He tenido la oportunidad de tener pacientes que le hemos atrapado con el volante y hay que saber manejo de trauma en esos pacientes. Exactamente, Miguel, muy bien, muchas gracias. Recuerden que cuando haya aplastamiento, sobre todo en la parte torácica, importantísimo el suministro de oxígeno al paciente, muchachos, para que lo tengamos ahí. Si tenemos a la mano la balita de oxígeno con la canulita, es importante que si hay un aplastamiento y el paciente aún está con vida y está con dificultad respiratoria, la suplencia de oxígeno en esos casos es extremadamente importante para ayudar en la recuperación, pues la posible recuperación o en la extracción y que la respiración del paciente. Siempre recuerdes en lo que hablamos del XADS, hemorragias, vía aérea permeable y en este caso pues la evaluación, si vamos a hacer extricación o vamos a hacer extracción, siempre lo importante es eso que analicemos. Muchas gracias, Miguel. También sí, el aplastamiento, cuando hay aplastamiento de extremidades, cuando el vehículo volca y hay aplastamiento o hay amputaciones o hay ovulsión o avulsión de parte de la piel. Recuerde que avulsión es cuando se va parte de la piel en una fricción o en una herida abierta, bueno, en ciertas situaciones que pueden presentar ese tipo de volcamientos. Entonces, en el impacto frontal, traumatismos craneoencefálicos, generalmente el golpe de frente contra las estructuras o el golpe frontal o el golpe en el cráneo, ¿cierto? Un trauma craneoencefálico, ahí tenemos que evaluar si es leve, moderado o grave, ¿cierto? Las fracturas que se pueden presentar, fracturas de fémur por la posición en la que estamos sentados en el vehículo, que generalmente siempre el movimiento hacia adelante contra el volante, contra la parte del torpedo del carro, fractura piernas, ¿cierto? Traumas de tórax contra el volante o las lesiones por el cinturón. El cinturón ayuda muchísimo en un impacto, pero también genera lesiones, fracturas de clavícula, traumas cerrados de tórax. A veces esto lesiona la parte de la piel también con una herida abierta. Pueden ser causadas con un impacto frontal. Los impactos laterales, sobre todo en motocicletas,
las fracturas de pelvis o traumas esplénicos, ¿cierto? Esos desplazamientos o sobre todo en las cabezas de la cresta ilíaca, en la parte de la silla turca en piernas. Generalmente esas fracturas de pelvis por caídas en motocicleta o por golpes laterales con vehículos también pueden generar fracturas en la parte de la reja costal, dependiendo del lado derecho o izquierdo, esplénico en la parte izquierda o hepático en la parte derecha, o sea, la parte renal o la parte del hígado, ¿cierto? Fracturas costales o traumas de hombro, luxaciones de hombro, fracturas, también traumas craneoencefálicos laterales o traumas craneoencefálicos en la parte baja del cuello. ¿Cierto? Si es traseros, entonces lo que hablábamos ahorita, la lesión del efecto látigo, latigazo cervical, traumas de columna también son muy frecuentes en las lesiones de golpes traseros, ¿cierto? Y lesiones por hiperextensiones. ¿Qué es lesiones por hiperextensión? Cuando el cuerpo tiene una aceleración muy fuerte y hay luxaciones por hiperextensiones. También puede ser hiperextensión del cuello, ¿cierto? En la parte mandibular, en la parte axial de la cara. También pueden haber traumas craneoencefálicos en la parte occipital. Entonces, muchas lesiones pueden presentarse en este tipo. Y en los volcamientos, lesiones multiorgánicas. Es decir, cuando hay volcamiento, lo que decía ahorita, el vehículo rueda, se presentan prácticamente todas y siempre en un volcamiento o cuando un vehículo rueda, los que hemos tenido la oportunidad de atender lesiones por accidentes en buses, cuando el bus da vueltas o cae por un abismo y hay múltiples lesionados, ahí es donde hay que aplicar el triage ético. Recuerden, muchachos, que el triage ético es priorizar todo lo que tiene que ver con lesiones de mayor gravedad, menor gravedad, por posible pérdida de la vida directa. Eso es un triage ético que se debe hacer en accidentes de tránsito cuando los heridos son múltiples, y que es que yo como APH tengo que valorar las lesiones en prioridad de vida, es decir, la persona que más prioridad, más posibilidades tenga de morir y que yo tenga que atender primero, aplicando el X, A, B, C, D para ese tipo de lesiones, muchachos. Entonces, lesiones por eyección, cuando el paciente, el vehículo volca y el paciente sale eyectado, sale expulsado del vehículo, que puede presentarse en este tipo de situaciones. ¿Alguien quiere aportar algo más referente a esto? ¿Algún otro tipo de lesión, así como Miguel nos habló de aplastamiento? ¿Alguien quiere aportar algo más? Profe, dependiendo del vehículo, incluso las mismas ambulancias, la mayoría son chatas, ¿no? Es decir, no tienen el motor frontal. Y mire que aquí, al menos en Bogotá, se presenta mucho accidente en donde los operadores quedan atarapados en el vehículo porque no hay una estructura, digamos, que proteja a los ocupantes en caso de impactos frontales, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que en todo lo del manejo vial de los vehículos de transporte especial de pacientes, que a veces no es solo ir con la alarma puesta, con las luces puestas, sino que también uno tiene que disminuir la velocidad, porque en un impacto las ambulancias que son chatas, que no tienen el motor frontal, corren más riesgo de atrapar a sus propios ocupantes. Y eso, pues, en Bogotá usted viera la cantidad de pacientes que se presentan de tripulaciones que quedan atrapadas en los vehículos, es grandísima. Y otra cosa, profe, que quería de pronto como entrar a colación, es que hay mucho vehículo viejo que no fue diseñado, digamos, para cuidar al ocupante. Usted se estrella en un Land Rover o en un Toyota modelo 70 y el vehículo casi no se deforma. ¿Eso qué quiere decir? Que quien se deforma es el ocupante del vehículo, porque usted ve un Mercedes nuevo y eso se arruga por todo lado, ¿sí? Dicen, y la gente dice, ¿qué carro tan malo? No, el vehículo está diseñado para absorber la mayor cantidad de energía en el impacto. Entonces también es importante, cuando uno llega a un accidente, saber qué carro es el que está involucrado. Usted ve un Land Rover de esos viejos y usted no le ve por ahí las latas medio torcidas, pero el ocupante sí puede tener unas lesiones muy grandes por la cinemática del trauma. Muchas gracias, profesor. Ahí les cuento, mi primer vehículo, ambulancia, que pude conducir cuando inicié en este ámbito a mis 18 añitos fue una Land Rover. Entonces, y los quise mucho y todo, pero sí, lo que dice Henry, muy cierto, esos carros son unos carros demasiado duros. Todavía trabajé con esas ambulancias Land Rover. Y algo para acotar aquí antes de darle paso a Andrés,
desafortunadamente en Colombia la institucionalización o la regulación de los vehículos de emergencia para prestación de servicios, aquí cualquier carro puede ser ambulancia. No hay una regulación específica o el tipo de cabina que deba tener ese tipo de vehículos y estamos tratando de que esa regulación se dé a los estándares internacionales, que las ambulancias sean realmente ambulancias que vengan equipadas, preparadas tanto para protección de los ocupantes como para la atención de los pacientes, que en sí es la comodidad. Pero desafortunadamente en Colombia ponen esos carros, cualquier tipo de vehículo, yo digo los cajones esos mariabobos, esos cajones que es cabina y cajón en la parte de atrás, que ni siquiera hay una comunicación directa con la cabina y siempre la ambulancia debe tener comunicación directa con la cabina. Entonces, nos toca trabajar con lo que tenemos, muchachos, pero sí es importante eso. Andrés, cuéntanos. Bueno, una acotación de lo que dice nuestro profe y de lo que dice el compañero Henry es muy cierto. Acá en Colombia no hay una regulación como la que hay en otros países donde el carro es calificado por estrellas. Entonces, desafortunadamente, los carros que llegan aquí son sin ayudas tecnológicas e inclusive se está tratando y se ha visto que, por ejemplo, en las motos, por lo menos como básico tengan que tener un ABS frontal, donde el ABS o un ABS doble canal, como hemos visto muchos y los que son moteros, pues saben la importancia de este freno en una moto, ya que pues también en el momento en que se frena con un freno convencional a un freno ABS cambia totalmente la situación. Sí. Desafortunadamente no se ha logrado como tal una regulación para ambulancias, a pesar de que la Secretaría a través de la ley 3100 de habilitación da ciertos parámetros, pero no le dice a usted, venga, la carrocera tiene que ser de esta y esta forma, sino lo que dice el profe es muy cierto. Monte un cubículo como usted quiera en el carro que usted quiera, con tal de que funcione y usted tenga los insumos al día, perfecto. Pero no, Hágalo. desafortunadamente usted puede meter unos carros que le llamamos nosotros las ambulanchas, les decimos nosotros, ¿por qué? Porque parecen unas lanchas y dice uno, ¿y ese carro qué? No importa la marca, pero desafortunadamente son unas cosas que dice uno, bueno, ¿y esto qué? Y lo que dice también el compañero muy cierto, al momento de usted hacer un análisis de una extracción y una recuperación de una víctima de un vehículo, hay muchos factores que nosotros decimos, venga, el vehículo debería cumplir con estos y estos parámetros. Por ejemplo, en las competencias que se hacen aquí a nivel Colombia, desafortunadamente los vehículos no tienen ese pole road o no tienen el hump draft o inclusive no tienen los seguros como tal o las jaulas como tal para decir, venga, soportó que diera 3 botes de campana y el piloto salió ileso. No, desafortunadamente en Colombia no lo hace. Exacto. Gracias, Andrés. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches para todos. En lo de las ambulancias, estoy de acuerdo que no son las adecuadas, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestras vías no dan para un cajón tan grande como Estados Unidos, o las entradas de los hospitales varias veces son muy pequeñas y no están capacitadas para eso. Entonces, no estamos en infraestructura de hospitalaria, de carreteras ni de vehículos. Estamos muy atrasados en todo. Sí, exactamente. Sí, es que somos tercermundistas, tenemos que entender también eso, pero pues ojalá siempre a raíz de que vayamos evolucionando, eso vaya cambiando y posiblemente podamos evolucionar y a futuro. No creo que yo ya vaya a ver eso, pero ojalá a futuro los que estén más jóvenes puedan ver vehículos y infraestructuras diferentes para ese tipo de situaciones. Bueno, muchachos, continuamos entonces. Cinemática en caídas, también es importante tener muy en cuenta en las caídas, ¿cierto? Si la caída es por altura, lo que hablamos ahorita que decía Esmeralda, referente a la caída de un paciente que se electrocutó y cayó de un poste, aparte de la electrocución, tuvo una caída. Entonces, a más altura, el cuerpo va acelerando, ¿cierto? Y la caída va a generar más traumas y más lesiones, que también es importante analizar la altura, si la caída de su propia altura o la caída referente a la altura del objeto o de donde se cayó el paciente.
Superficie, la dureza de la superficie también influye muchísimo en las lesiones que puede tener el paciente, ¿cierto? No quiere decir que porque caiga en una colchoneta o que caiga en el agua no se va a lesionar. Recordemos que también la altura depende, la superficie también depende de la altura. Si la altura es muy pronunciada, va a caer al agua, después de cierta altura, es como si golpeara el concreto, ¿cierto? La dureza y la capacidad de la deformación de la superficie también influye muchísimo en la lesión que pueda tener. Aquí hago un pequeño paréntesis. En Bucaramanga atendí un caso una vez de un paciente que cayó de un 8º piso. Creo que también pasó en Medellín algo muy similar. Cayó de un 8º piso en una carpa de una cafetería, en la parte baja de la planta. El tipo estaba borracho y se asomó al balcón y le ganó el peso por la borrachera, perdió el equilibrio y cayó de espalda, afortunadamente, en una carpa de una tienda que era muy grande. Eso absorbió mucho el impacto. Lo único que tuvo fue una fractura de la reja costal y fractura de húmero, eh, fractura de húmero y un trauma craneoencefálico leve, y cayó de 8 pisos de altura. Entonces es importante también el análisis de la superficie y sobre todo la posición, ¿cierto? El punto de impacto indica la trayectoria de la energía, es decir, el síndrome de Don Juan, si lo conocen, el síndrome de Don Juan es las caídas de pie, ¿cierto? Cuando se cae de pie y esa energía siempre se va a trasladar a la columna, ¿cierto? A la parte lumbar. Por eso las lesiones lumbares por caídas de escalera y el paciente cae de pie, siempre se debe hacer la inmovilización de esa parte. Entonces, cinemática en caída, muchachos, para que lo tengamos muy en cuenta. Altura, superficie y posición influyen muchísimo en la atención que se le vaya a brindar a ese paciente referente a la atención, pues dependiendo de la cinemática, ¿cierto? Entonces, los mecanismos para trauma cerrado, ¿cierto? En los traumas cerrados la difusión de energía es diferente, ¿cierto? La energía se dispersa a su área corporal y evidenciamos pues la deformidad, no hay ruptura de la piel, pero sí evidenciamos la deformidad, lo que hemos aprendido en las clases anteriores, la parte de enrojecimiento de la herida, las hemorragias internas que se van presentando, ¿cierto? La compresión, cuando hay compresión en la parte de la afectación, sobre todo en la parte lumbar o en la parte de la columna, ¿cierto? Cuando hay esas compresiones, esos aplastamientos vertebrales que son tan importantes, tenerlos en cuenta en el momento de la atención, sobre todo en traumas de accidentes de tránsito en motos, cuando hay golpes y hay pérdida de movimiento o manifestación de dolor en la parte de la columna, importantísimo esa compresión. También puede haber desgarros o también puede haber situaciones internas de lesiones internas musculares, ¿cierto? Y sobre todo siempre, muchachos, lo difuso es lo oculto, lo que no podemos ver. Acuérdense en el X, A, B, C, D, E, que siempre lo voy a recalcar. Acuérdense que nuestra Biblia es nuestro gurú en atención, es las lesiones ocultas, lo que no podemos ver, lo que tenemos que analizar en cuanto a atención inicial de este tipo de pacientes. Y en el mecanismo focal, que es lo que yo puedo ver, ¿cierto? El trauma penetrante, concentración de energía, la energía se enfoca en un punto pequeño. La fractura hizo que el hueso tuviera una exposición y se convierte en una fractura abierta. El objeto ingresó por la reja torácica y tuvo una salida por la parte de la escápula o la parte de la espalda, o la bala entró en el abdomen y tuvo un orificio de salida por la parte baja de la espalda, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa concentración de energía importante, la penetración del cuerpo y sobre todo observar las salidas. La cavitación, la creación de un espacio temporal permanente para el desplazamiento de los tejidos, es decir, con proyectiles, lo que yo os hablaba ahorita. El proyectil ingresa y puede hacer hay proyectiles que hacen en la entrada, hacen una difusión de energía y afectan órganos, o hay balas penetrantes, balas que lo que hacen es un hueco dependiendo del tipo de situación. Entonces, importante esto. Y la trayectoria también es importante verlo. Cuando la trayectoria en objetos, en penetraciones por accidentes de tránsito, en la cual hay un ingreso de un objeto punzante o una varilla o cualquier tipo de situación, es importante observar la trayectoria para evaluar posibles riesgos de sangrados internos o posible afectación de órganos. Por eso es importante aprendernos toda la parte, que tengan en cuenta ustedes toda la parte del posicionamiento de los órganos y sobre todo de las posibles lesiones. Es importante que lo lean. Hay un libro que se llama mucho, que le puedo recomendar mucho, que se llama Traumas Internos, Lesiones en Traumas Internos, lesiones de traumas internos y penetración. Lo pueden conseguir en cualquier librería de enfermería, en las universidades,
También hay uno que se llama El saber del trauma, que también es muy bueno para que ustedes lo busquen y lo lean. Habla mucho de esta parte de trayectorias, sobre todo en lesiones internas por penetraciones, y en cinemática del trauma amplía mucho más la parte de lesiones por golpes con objetos contundentes y posibles lesiones cerebrales y sobre todo lesiones vasculares. Es muy importante que lo lean como para que ustedes se vayan instruyendo en muchas otras situaciones que se puedan presentar, y esto les ayude mucho a mejorar la parte de observación y sobre todo de atención inicial en pacientes. Entonces, sitios críticos en la escena, indicadores de alta energía. Entonces, la intrusión vehicular a mayor de 30 centímetros. Estas deformaciones significativas del habitáculo del vehículo, de las situaciones, ¿cierto?, que pueden llevar a afectar el espacio vital del paciente, o sea, afectar lo que hablamos ahorita de los aplastamientos, lo que decía el compañero del aplastamiento con el volante en el pecho. Entonces, esas observación, lo que yo puedo ver de la deformidad, me decía Henry, los vehículos antiguos, el golpe, el vehículo no le pasaba prácticamente nada porque eran unas estructuras muy rígidas. Hoy en día los vehículos se deforman, pero esa deformación también puede afectar el espacio del conductor o de los ocupantes, y ese espacio, pues, entonces tenemos que observar las lesiones que pueden presentarse. Pacientes eyectados, la salida del paciente del vehículo multiplica las lesiones, tanto los golpes que pueda presentar el paciente, en la situación. Espérame, ya le respondo, Jair, ahorita le respondo por el chat, para que los libros que les estaba recomendando ahorita. Esa salida del paciente puede producir lesiones, tanto que se corte, puede ser lesiones de corte, y sobre todo la parte de la lesión de los órganos o huesos que puedan fracturarse en el momento de la lesión. Aparte, la caída después de la inyección también puede ser algo observable para lo que pueda observar. En la escena dicen, el paciente venía en el vehículo y apareció a 10 metros del vehículo. Evidentemente salió eyectado en el momento de la vuelta del vehículo, salió el paciente expulsado, y eso puede generar muchas más lesiones. Hay un dicho que dice que se puede lesionar menos el paciente dentro del vehículo que fuera del vehículo. Pues ahí ya depende de muchas otras circunstancias que pueden ocurrir en el accidente, pero generalmente las personas que salen eyectadas a veces sufren unas lesiones mucho más severas que si quedaran dentro del mismo vehículo. Fallecido dentro de la misma escena. Las fuerzas involucradas fueron demasiado fuertes y el paciente falleció dentro del vehículo. Entonces, observar ese tipo de situaciones también. Y una deformación estructural severa, ¿cierto? Esa deformación estructural severa, cuando los vehículos hay un volcamiento y el vehículo se deforma tanto, y dentro del vehículo hay personas atrapadas todavía, que es ahí donde entran mis queridos amigos bomberos a hacer esa extricación, que pues a mí me encanta ese tipo de situaciones, no por las lesiones, sino por lo que hay que hacer y todo lo que conlleva ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros como APHs, siempre con la observación, siempre con lo que tenemos que analizar para este tipo de situaciones, con el pensamiento táctico, muchachos. ¿Qué es pensamiento táctico? Evaluar antes de tocar, observar siempre todo lo que conlleva la situación. Somos APHs y estamos aprendiendo, y sobre todo, esta de la cinemática del trauma, como decía Henry hace un rato, nos ayuda a pensar, nos ayuda mucho a evaluar todas las situaciones que puedan conllevar a presentarse, y sobre todo que con mi observación, ¿cierto?, esas lesiones pueden disminuir mi atención y sobre todo pueden ayudar mucho en el paciente. La cinemática siempre debe guiar sistemáticamente cada paso al algoritmo XABC. Muchachos, aquí me faltó la X en la diapositiva. El algoritmo XABCDE, que es nuestro gurú, nuestra Biblia para la atención, siempre puede siempre deriva de la cinemática, lo que yo observo. Si yo analizo la situación, puedo aplicar el XABCDE de una manera mucho más lógica y sustancial. Siempre, muchachos, lo que yo les digo a ustedes siempre, en el traslado del paciente o en el análisis del paciente o en el embalaje del paciente, observen mucho la clínica del paciente. El mismo paciente nos habla, el mismo paciente nos dice las situaciones que pueda estar presentando. Siempre ser muy observadores y muy analíticos a la situación que se presenta. Las dificultades respiratorias pueden aparecer esporádicamente o exponencialmente o
de un momento a otro. El colapso del paciente por exsanguinación, por hemorragias que no vimos, que no controlamos, no supimos controlar o que no supimos cuánta cantidad se que perdió el paciente. Entonces, todo es observación, todo es análisis de la escena y sobre todo, muchachos, el cuidado del paciente en el traslado. Porque una cosa es el embalaje del paciente y el análisis y la estabilización del paciente, y otra cosa muy diferente es el traslado del paciente que yo tenga que llevar, o sea, lo que yo tenga que hacer con ese paciente para llevarlo en mejores condiciones o en unas condiciones aceptables a feliz término en la clínica, hospital, entidad, centro de salud o a donde lo vayamos a llevar, a donde lo tengamos que entregar, sea cual sea la situación o simplemente que tengamos que hacer la atención en la ambulancia. Entonces, muchachos, importantísimo, esto que vimos hoy de la cinemática del trauma es simple y sencillo análisis de la situación. Yo sé que nosotros como APH tenemos que trabajar con rapidez porque entre más rápido trabajemos y actuemos, mucho más fácil va a ser la atención de ese paciente, pero también tenemos que ser muy enfáticos y muy inteligentes y sobre todo muy analíticos en la atención de este tipo de situaciones para que esto de la cinemática del trauma, el pensamiento táctico de los APHs, nos ayude a evaluar y sobre todo nos ayude a salvar vidas, que es lo que realmente nosotros vamos a hacer, lo que realmente nosotros tenemos que aprender a analizar para que nuestra labor sea gratificante tanto para nosotros como para la atención de los pacientes. Muchachos, esta es la clase del día de hoy, de verdad que muy importante, como siempre les digo, la participación de ustedes siempre me agrada y me ha agradado muchísimo por todo lo que aprendemos, todo lo que vemos y sobre todo por todo lo que dialogamos y discutimos referente a esto. Entonces, muchachos, esta es la clase del día de hoy, les agradezco muchísimo la atención prestada, la participación, nos vemos el martes nuevamente y el jueves va a haber otra nueva horario para algunas personas de un nuevo grupo, no sé si algunos de ustedes van a estar ahí. Entonces, muchachos, nos vemos el próximo martes y el próximo jueves. Que tengan un fin de semana muy agradable. Cualquier duda, pregunta o inquietud, ahí está. La clase quedó grabada para los que la quieran pedir a CELAP. Ahí la pueden pedir grabadita. Entonces, cualquier cosita, muchachos, vamos a estar pendientes. Que tengan buen fin de semana y buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, buenas profe, noches. muy amable. Gracias a los compañeros. Hola, Muy compañero. buenas Feliz noches a noche. todos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, lo mismo. Feliz noche, profe. Que descanse. ¿Cuánto fue el tema del libro? Descansen, muchachos. Entonces, aparte que yo más cantar, me di cuenta de que la gente amaba yo cantar. Así que a los 17 años tomé la decisión de decirle a mi papá, me voy para Bogotá a buscar mis sueños y de que si no salgo, me voy a Cundinamarca a cantar por propinas. Y siento que en ese momento, más que cualquier otro, supe que la música hacía parte de mí, porque con eso he llegado hasta entonces. Y yo diciendo, Pipe, ¿verdad? Pero no lo tomes como un no me gusta, tómalo como un quiero escuchar más. Quiero ver más de este artista. Aprovechemos para que por favor